Hola, ¿qué tal, profesora? Buenas noches. Mi nombre es José Eduardo Velasco Vázquez y hago este video para cumplir con la actividad número 5 de la materia de títulos y operaciones de crédito. Soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Derecho en su modalidad en línea y en el presente video es una cápsula informativa en la cual vamos a hablar acerca de la conceptualización del certificado de depósito, del bono de prenda y del embarque. Y al final vamos a decir por qué son importantes estos tres títulos de crédito. Ok, entonces empezamos. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es un certificado de depósito. El certificado de depósito es aquel que está regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su capítulo 6. Específicamente en el artículo 229 de la mencionada ley, nos explica que un certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el almacén que lo emite de acuerdo a lo señalado, como le mencionaba en el artículo 229. Podemos advertir que solo los almacenes generales de depósito autorizados conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrán expedir estos títulos, así como las constancias, recibos o certificados que otras personas o instituciones expidan para acreditar el depósito de bienes o mercancías. No producirán efectos tales como un título de crédito. Eso es por lo que respecta al certificado de depósito. Cuando hablamos del bono de prenda, este bono de prenda también está regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de igual manera en el capítulo número 6. Como se mencionaba anteriormente, en el artículo 229 de esta ley nosotros podemos encontrar el concepto de estos dos títulos. Por lo que hace al bono de prenda es igual que el certificado de depósito. Nos dice que acredita la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente. Podemos mencionar que cuando se trate de mercancías o bienes individualmente designados, los almacenes solo podrán expedir un bono en relación a cada certificado de depósito. Si se trata de mercancías o bienes designados genéricamente, los almacenes podrán expedir a voluntad, esto es nada más a voluntad del depositante, bonos de prendas múltiples. Si se expide un solo bono, deberá ir adherido el certificado de depósito. Si se expiden bonos de prenda múltiples, pues van a ir también los certificados adheridos a ellos. Es muy importante mencionar que tanto el certificado como el bono de prenda deben contener lo siguiente. Antes de comentarle todo lo que debe de contener los bonos y los certificados, es importante mencionar que adicional a lo que les voy a comentar ahorita, también tiene que tener el bono de prenda tiene otros requisitos. Empecemos por los requisitos por los cuales tanto el bono como el certificado deben contener. El primero de ellos es la mención de ser certificado de depósito o, en su caso, ser un bono de prenda. La segunda es la designación y la firma del almacén que lo está expidiendo. Recordemos que estos los tienen que expedir los almacenes. 3. El lugar del depósito, es decir, en dónde está. 4. La fecha de expedición del título. Recordemos que tanto como los cheques o los pagarés deben de tener una fecha de expedición. Entonces también, en este caso, tanto el certificado de depósito como el bono de prenda deben de tener la fecha de expedición del mismo. Número 5. El número de orden, el cual deberá ser igual para el certificado de depósito y para el bono o los bonos de prenda relativos. Y el número progresivo de estos, cuando se expidan varios en relación con un solo certificado. Recordemos que antes le había comentado que se pueden expedir bonos de manera múltiple.
Estos bonos de manera múltiple deben de estar adheridos a un certificado de depósito. Entonces, estos deben de contener una numeración consecutiva. Es decir, si se expide un solo bono, pues va a ser la misma numeración que el certificado. Pero ¿qué pasa cuando se expiden distintos bonos? Entonces, cuando son bonos múltiples, como le mencionaba, tienen que ir en la numeración, es decir, un ejemplo, bono número 1 con su certificado número 300. Bono número 2 del certificado 300. Bono número 3 del certificado 300. ¿Por qué? Porque todos dependen de un certificado, pero son varios bonos que se emitieron en su momento. Número 6. La especificación de la mercancía o bienes depósitos es importantísimo. ¿Qué es lo que nosotros estamos depositando? Con mención de la naturaleza, calidad y cantidad y de las demás circunstancias que sirvan para su identificación. Es decir, en el bono, en el certificado, debemos especificar claramente qué es lo que nosotros estamos dejando. Y como le mencionaba, es la calidad, la cantidad y cualquier otra situación que nosotros podamos mencionar a manera de que sea muy fácil su identificación. Número 8. El plazo señalado para el depósito. También es muy importante señalar qué plazo va a tener ese bono de prenda y ese certificado de depósito. No pueden ser indefinidos. Entonces tenemos que poner el plazo. Número 9, el nombre del depositante. ¿Quién lo está depositando? ¿Ok? Número 10, la mención de estar o no estar sujetos los bienes o mercancías en materia del depósito al pago de derechos. ¿Por qué? Porque pueden ser alguna mercancía que no necesariamente tenga que pagar derechos, impuestos o algún arancel, ¿no?, fiscal. Y entonces se debe de especificar y se debe de hacer mención dentro del bono o del certificado, ¿sale? El número 11 es con relación a que se debe mencionar si están o no están asegurados los bienes o mercancías depositados y, muy importante, el importe de su seguro. Es decir, también nosotros tenemos ahí que anotar, ok, esta mercancía está asegurada y está asegurada por tanto, ok, es decir, por tanto de cantidad. Número 12, la mención de los adeudos o de las tarifas en favor del almacén que emitió el certificado de depósito o en su caso la mención de no existir tales adeudos. Si no existe ningún adeudo, pues se menciona que no existe ningún adeudo sobre las mercancías. Si existe algún adeudo también se tiene que hacer mención ahí. Esos serían los requisitos que genéricamente deben de tener tanto los bonos de prenda como los certificados de depósito. Pero existen otros requisitos que debe de contener el bono de prenda. ¿Y cuáles son esos? Son otros 6. El primero de ellos es el nombre del tomador del bono. El segundo de ellos es el importe del crédito del bono que corresponda. El número 3 es el tipo de interés pactado, ¿no? ¿Cuánto de interés se va a pagar por mantener ese bono? La fecha de vencimiento es el número 4, que no podrá ser posterior a la fecha en la que se concluye el depósito, ¿ok? El número 5 es la firma del tenedor del certificado que negocie el bono por primera vez. Y el número 6, el requisito número 6 es la mención, es decir, que se debe de mencionar por el almacén o por la institución de crédito que intervenga en la primera negociación del bono de haberse hecho la anotación respectiva en el certificado de depósito. Por lo que hace al certificado de depósito y al bono de prenda, esto sería de manera muy general a qué se refieren. Es decir, son títulos de crédito que nos hacen tenedores de cierta situación, de cierta mercancía. Y los requisitos que deben de contener cada uno de ellos y adicionales a los que debe de contener el bono de prenda. Por lo que hace al embarque, el embarque es un documento que expide el porteador, su representante o el capitán del buque mercante, por el cual se reconoce que se recibió mercancía para su transporte y restituirlas a su legítimo tenedor después de haberlo efectuado. ¿Qué quiere decir esto? El embarque es un título, es un documento en el que nosotros estamos
recibiendo cierta cantidad, cierta mercancía para poderla transportar y entregársela a alguien más, a otra persona. Ok, este documento, este pagaré debe de tener, más que nada se utiliza para 3 situaciones. La primera de ellas es el embarque se utiliza como recibo, ¿no? Como recibo de que se han entregado las mercancías a bordo para que se transporten. Es decir, yo, Eduardo, en este caso voy a pedir que envíen un auto, ¿no? Y necesito que se lo lleven a alguien más que está en Baja California, por ejemplo. Entonces, a mí me va a servir el embarque como sustento, como soporte de que yo entregué, como un recibo de que yo entregué ese material o ese bien o esa mercancía al buque. No, el segundo sirve como prueba de la existencia de un contrato de transporte marítimo de mercancías. Recordemos que los embarques son por mercancías que se van a llevar mediante los mares, ¿no? Es marítimos. Entonces, este documento nos va a servir para demostrar la existencia de un contrato que yo celebré de transporte marítimo. Ok, entonces recapitulando, la primera es para tener el soporte o como recibo de que yo entregué algo. El segundo es para decir que obviamente tengo un contrato marítimo en el de transporte de mercancía. Y la tercera situación por la cual se utilizan los embarques es como título representativo de mercancías. Es decir, si yo estoy enviando un automóvil, que es el ejemplo que yo puse, pues obviamente eso me va a servir como un título de que efectivamente yo lo entregué y por tanto deben de respetarme el valor de ese bien. Ok, entonces eso sería por lo que hace al embarque, nos sirve como un contrato marítimo, ¿no? De servicios marítimos de transporte. Ahora, de acuerdo a la rúbrica nos piden mencionar cuál sería la importancia de estos. Desde mi punto de vista, considero que estos títulos son muy importantes porque demuestran que nosotros somos poseedores de cierta mercancía y por tanto tenemos derechos sobre estas. Si en algún dado caso se perdieran, sucediera alguna situación en la cual nosotros quedáramos desamparados y no tenemos ni cómo comprobar, pues obviamente estos títulos, ya sea el bono de prenda, el certificado o el embarque, nos va a servir para demostrar que nosotros éramos los titulares de esas mercancías y por lo tanto podríamos iniciar en su momento algún juicio para que nos pagaran si los perdieran o alguien más se los llevara. Siento que son muy importantes porque te dan a ti una certeza de que lo que estás negociando está regulado por la ley, ya sea por el derecho marítimo o por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, profesora, esto es todo lo de la cápsula. Espero que haya cumplido con la rúbrica. Hasta luego.